Abrí los ojos lentamente y lo primero que vi fue a Javier, mi primo. Estaba sentado en la silla de madera, cerca de la ventana, mirándome de una forma extraña. Su mirada me inquietó, pero lo que realmente me hizo estremecer fue darme cuenta de que mi vestido de verano, aquel blanco con flores azules que había estrenado el día anterior, estaba medio desacomodado sobre mi cuerpo. Sentí un calor en las mejillas, como si la vergüenza me quemara desde dentro. Me llamo Lucía. Nací y crecí en Sevilla, en un barrio donde las familias se conocían desde siempre, donde los jueves y viernes por la tarde todos los primos nos reuníamos en casa de mis abuelos. Éramos inseparables, Javier, Mariana y yo. Pasábamos horas corriendo por los patios con azulejos brillantes, oliendo a azahar en primavera y a castañas asadas en invierno. Éramos felices, o al menos eso pensaba. Con el tiempo las cosas cambiaron. La adolescencia trajo consigo secretos, rivalidades y sobre todo, una tensión que nunca supe cómo manejar. Mariana, mi prima, empezó a mirarme distinto. Al principio pensé que era simple envidia, yo era más callada, obediente, siempre dispuesta a ayudar en casa de la abuela. Me gustaba vestir con ropa discreta pero elegante, con mis pendientes de plata y mis sandalias de cuero. Ella, en cambio, tenía un carácter más fuerte, le atraían las miradas de los chicos y adoraba mostrar siempre un poco más de piel, como si necesitara llamar la atención. Yo pensaba que la vida era sencilla, si alguien te quería, vendría a tu puerta, hablaría con tu familia, y entonces podrías enamorarte con el corazón tranquilo. Mariana no lo entendía así. Se rodeaba de chicos que la buscaban solo por diversión. Muchas veces la vi salir con ellos, riéndose demasiado alto, llevando minifaldas que hacían girar cabezas en la plaza. Yo trataba de aconsejarla. Mariana, prima, te lo digo de corazón, la gente ya empieza a hablar. No me gusta que sufras después. Ella me miraba con desprecio de arriba a abajo y me soltaba con sorna. ¿Qué pasa, Lucía? ¿Te mueres de celos porque ellos me prefieren a mí? Yo me quedaba helada. No entendía cómo podía pensar así. Jamás había sentido envidia, solo preocupación. Pero poco a poco noté que aquella distancia entre nosotras se convertía en un abismo. El punto de quiebre llegó cuando Mariana se enamoró de Álvaro, un chico mayor que ella, con una motocicleta negra y unos ojos oscuros que parecían prometer peligro. Vi cómo Mariana se transformaba, empezó a saltarse clases, a llegar tarde a casa, a sonreír como nunca cuando recibía sus mensajes. No quería escuchar consejos. Una tarde la sorprendí en el coche de Álvaro, aparcados en un rincón apartado del barrio. Me acerqué con miedo y al verla mi corazón se encogió. Le dije: «Prima, no puedes seguir así, por favor. ¿Qué pasará si tu madre se entera? ¿O si alguien más de la familia los ve?». Ella rió con amargura. «Lucía, tú no sabes lo que es amar de verdad. Tú no sabes lo que se siente que un hombre te desee, que te mire como si fueras lo único en el mundo». No supe qué responder. Yo nunca había tenido esa clase de experiencias. Sí había sentido algún temblor en el estómago cuando Javier me sonreía más de la cuenta, pero lo guardaba en silencio. Para mí el deseo era un secreto íntimo, algo que debía florecer en el momento correcto, no exponerse en la calle. Los rumores crecieron. En cada reunión familiar, las tías murmuraban, los tíos evitaban mirar a Mariana, y mi abuela suspiraba en silencio. Mientras tanto, yo me refugiaba en mis estudios, en mis vestidos largos y en mis collares de cuentas que yo misma hacía. Me sentía pura, protegida, como si la modestia fuera mi escudo. Pero Mariana lo veía de otra manera. «Lucía, ese aire de santita que tienes es solo fachada. Lo haces por Javier, ¿verdad? ¿Crees que no me he dado cuenta de cómo te mira?». Me quedé helada. ¿De verdad ella pensaba que yo buscaba atraer a Javier? Nunca se me habría ocurrido. Para mí él era como un hermano, un compañero de juegos desde la infancia.
Pero esa acusación quedó grabada en mi mente como un veneno. Poco después ocurrió lo inevitable, Mariana y Álvaro fueron descubiertos en un lugar prohibido. La noticia voló como pólvora en el barrio. A Mariana la llevaron a casa entre gritos y lágrimas, y a partir de entonces su odio hacia mí se multiplicó. Yo era la niña buena, la que todos alababan, la que vestía con recato y parecía un ángel. Ella, en cambio, se sentía señalada, juzgada y humillada. Yo intentaba acercarme a ella, pero sus ojos me atravesaban como cuchillos. Había en su mirada algo más que envidia, era rencor, era un deseo oscuro de verme caer. Y en ese deseo, estaba a punto de arrastrar a Javier conmigo. Desde aquel día, Mariana me hablaba con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Era una sonrisa fina, como bordada a prisa con hilo demasiado tenso. Yo intentaba no darle vueltas, me refugiaba en mis rutinas, estudiar por la tarde en la biblioteca del barrio, volver caminando entre naranjos, preparar a mi abuela una infusión de hierbabuena y a veces, quedarme mirando mis vestidos colgados en la puerta del armario. Me gustaba combinarlos con pequeñas cosas que encontraba en mercadillos, un broche de cerámica en forma de golondrina, una pulsera de cuentas azules, unas alpargatas de yute que me hacían sentir ligera. Pequeños rituales de calma en una casa que ya empezaba a llenarse de susurros. Javier, por su parte, se había vuelto más callado. Cuando coincidíamos en el patio, se quedaba un segundo de más con la mirada posada en mis manos, como si quisiera decir algo y cambiara de idea al último minuto. Yo procuraba ser natural, le ofrecía una rodaja de naranja, un vaso de agua fría, un ¿cómo te va la semana? Él asentía agradecido y serio. En aquellas pausas había algo que no sabía nombrar. Una tarde de viernes, Mariana me propuso ir a la feria gastronómica del Paseo Fluvial. Vamos juntas, prima. Te invito a un bocadillo de los buenos, dijo casi entusiasmada. Yo acepté. Llevé un vestido midi color crema, ligero con botones nacarados, un cinturón fino de cuero y unos pendientes de plata que tintineaban apenas al caminar. Ella apareció con una falda corta y una chaqueta vaquera con tachuelas, el pelo suelto y los labios rojo vino. Hoy está radiante, pensé, intentando creer que la cercanía entre nosotras renacía. El paseo estaba lleno, música de guitarras, familias con niños, parejas riendo, turistas sacando fotos al río. Mariana eligió un puesto de shawarma. Aquí hacen el mejor, aseguró. Al cabo de unos minutos, me pasó un bocadillo envuelto en papel. El primer bocado sabía a especias dulces, pero había algo raro que no logré situar. El segundo bocado me dejó un regusto amargo, como si una sombra se hubiera colado entre el comino y el cilantro. El tercero me revolvió el estómago. No sé si soy yo, murmuré, pero este bocadillo tiene algo extraño. ¿Extraño? Rió Mariana. Estás exagerando. Mira, si yo me lo como tan a gusto. Le di otro mordisco por no hacer un desaire. El sabor, sin embargo, me hizo detenerme en seco. No, me dije, no sigas. Lo envolví de nuevo pidiendo perdón con la mirada al chico del puesto, y lo dejé en la papelera. Caminamos un rato, pero el paseo empezó a inclinarse como un barco. Un sudor frío me recorrió la espalda. El aire olía bonito a río y a pan tostado, y aún así sentí que me faltaba. Me encuentro mal, admití al fin. Creo que me sentó fatal la salsa. Mariana frunció el ceño, luego inclinó la cabeza como si lo pensara mejor. Ay, Lucía, qué sensible te has vuelto. Será un golpe de calor. Bebe agua y ya. No quise discutir. Al llegar a casa, los calambres habían subido de tono, como un puño cerrado dentro del vientre. Mi madre me llevaba en coche al centro de salud, y yo iba aferrada al asa de mi bolso de paja como si aquella textura trenzada pudiera sostenerme. El médico habló de intoxicación alimentaria leve. Reposo, suero, algo para el malestar, dijo con profesionalidad. Yo asentí, avergonzada por haber sido tan confiada.
Pasé el fin de semana entero en la cama, con una manta finita y las persianas a medio bajar. Las sombras de los naranjos dibujaban abanicos en la pared. Pensé en 1000 excusas para no enfadarme con Mariana. Quizá el puesto no estaba limpio, quizá yo tengo el estómago delicado, quizá. La llamé al tercer día, y ella contestó con una voz que sonaba, extrañamente expectante. ¿Ves? Te dije que era poca cosa. Yo también estuve pachucha, pero ni se lo dije a mamá. Me tomé algo en la farmacia y listo. No hacemos una montaña, ¿vale? Agradecí sus palabras, aunque en el fondo algo no encajaba. La conversación fue breve. Tras colgar, me miré en el espejo, el vestido crema colgado detrás, mis alpargatas alineadas en silencio, el broche de golondrina descansando en el joyero. «Vas a estar bien», me repetí. Pasaron unos días y Mariana me escribió por mensaje. «Ven mañana por la tarde a mi casa. Mamá estará fuera y mi hermano también. Pon música, charlamos, bailamos. Tú y yo. Como antes». Dudé. Mi madre, al saberlo, sonrió confiada. «Ve, hija. Os vendrá bien hablar. Llévate una chaqueta fina por si refresca». Elegí una chaqueta de punto color almendra y un vestido azul medianoche, de tela suave que caía en ondas, discreto pero bonito, un collar fino con una medallita y una cinta para recoger el pelo si me molestaba. No sé por qué añadí a mi bolso una pinza de terciopelo, un bálsamo de labios y un pañuelo perfumado con agua de azahar. Pequeñas piezas de un rompecabezas que, sin saberlo, iba a girar. La casa de mi tía olía a cera de muebles y a colonia clásica. En el salón, Mariana había encendido una lámpara baja que bañaba la alfombra con luz miel. Esto parece un escenario, pensé, intentando reírme de mi propia cursilería. Ella me recibió con una complicidad que hacía años no veía. «Te he hecho tu capuchino favorito», dijo, trayendo 2 tazas humeantes con cacao espolvoreado. «Brindemos por nosotras, por volver a empezar». Nos sentamos en el sofá. Ella puso una lista de reproducción con boleros y rumba lenta. Al principio hablamos de cosas pequeñas, un vestido que vi en una boutique de Triana, un futuro viaje a Cádiz, el collar de luna que llevaba puesto. Yo bebía a sorbos cortos, el capuchino estaba delicioso, intentando calibrar si, por fin, ese puente roto entre nosotras iba a reconstruirse. Y entonces me empezó a pesar la cabeza. Primero fue una somnolencia rara, como esas siestas que caen sin aviso en agosto. Después, el cuarto pareció alejarse un paso. Volví a llevarme la taza a los labios y sentí que la porcelana vibraba, muy poquito. Tragué saliva. «¿Qué sueño me ha dado de golpe?», sonreí, incómoda. «No he dormido mal, te lo juro». «Esto es extraño». «¿Será que por fin te relajas, Lucía?», respondió Mariana, con una risa suave. «Deja que la tarde haga su magia». La música siguió y mi conciencia no. Todo se volvió poroso, la lámpara miel, los bordes de la alfombra, la sombra de la planta junto a la ventana. Recuerdo haber ajustado el cuello del vestido, sentir el roce sedoso de la tela contra la clavícula, y después, nada firme. Solo retazos, una puerta que se abre, un susurro en el pasillo, el tintinear de mis pendientes de plata cuando incliné la cabeza. Desperté con un sobresalto que me heló la sangre. La luz había cambiado de ámbar a un gris pálido, más tarde más frío. En el silencio, escuché mi propia respiración entrecortada. Me incorporé con dificultad. Algo en mi vestido no estaba como antes, los botones superiores abiertos, la tela arrugada. Una punzada aguda me atravesó el estómago, no de dolor físico, sino de presentimiento. Llamé a Mariana con la voz que me quedaba. «¿Mariana?». Nadie contestó. Me llevé la mano al pecho buscando el amuleto redondo de mi collar. Temblaba. Intenté ordenar los recuerdos, pero era como perseguir peces bajo el agua. Entonces oí pasos en el pasillo.
Alguien se detuvo al otro lado de la puerta. Contuve el aliento. La manilla giró despacio como si el metal también temiera. Y antes de que pudiera armar palabra o levantarme del sofá, una sombra familiar cayó sobre el marco. Lucía, dijo la voz. No te asustes, por favor. El mundo se me vino encima como un telón. Era Javier. No sé cuánto tiempo pasé inmóvil, con las manos apretadas sobre las rodillas. Quise preguntar qué hacía allí, porque quién le había dicho que viniera. Quise preguntarme a mí misma por qué el corazón me latía tan fuerte. Pero la voz no me salió. Javier dio un paso, y en su cara vi una mezcla imposible de culpa y urgencia, como si no supiera cómo sostener el peso de lo que estaba pasando. Mariana me llamó, logró decir con voz ronca. Me dijo que me necesitabas. La habitación se volvió estrecha. Noté de pronto un rastro dulzón en mi lengua como el eco de un sueño mal horneado. Pensé en el capuchino. Pensé en la feria. Pensé en todo lo que no veía. No entiendo nada, murmuré. Nada. Javier bajó la mirada. Apoyó una mano en el respaldo de la silla, como si temiera caerse. Tampoco yo, susurró. Detrás de él, en el pasillo, una sombra se deslizó un segundo. Oí muy tenue el chasquido de una notificación en un teléfono. Y entonces supe sin pruebas, sin lógica, solo con esa certeza que nos clava la vida en el centro del pecho, que algo se había roto en el lugar más hondo de mi casa. Algo había comenzado, y no precisamente una reconciliación. Aquella noche, de vuelta en mi cuarto, dejé el vestido azul sobre la silla, y me puse una camiseta amplia. Olían a jabón y a azahar como siempre. Me miré en el espejo con la chaqueta de punto a medio caer sobre los hombros. Ajusté mi pinza de terciopelo en el pelo, no para verme bonita, sino para sentir que aún mandaba, al menos, sobre un gesto pequeño. Me dormí tarde con una frase dando vueltas como un faro. No hagas una montaña, había dicho Mariana. A la mañana siguiente la montaña ya estaba ahí. Y no se iba a mover. Desperté a medias con el corazón golpeando dentro del pecho como si hubiera corrido una maratón sin darme cuenta. El salón de la casa de mi tía estaba en penumbra, y la música ya se había apagado. Lo primero que vi fue a Javier, de pie frente a mí nervioso con las manos temblorosas. Sentí que la cabeza me daba vueltas, y al moverme noté que el vestido azul estaba desordenado, como si alguien hubiera jugado con los botones. ¿Qué haces aquí? Pregunté con un hilo de voz. Lucía susurró mordiéndose el labio. Yo no quería. Mariana me dijo que tú lo estabas esperando. Mis ojos se abrieron de golpe. La respiración se me cortó. ¿Esperando? ¿Yo? ¿A Javier? No podía creerlo. Eso es mentira. Grité aunque la voz me salió rota. Yo nunca. Él bajó la mirada avergonzado, como si de pronto entendiera que algo no encajaba. Detrás de la puerta juraría que escuché un roce, un crujido apenas perceptible. Mariana estaba allí, escondida, escuchando. Me levanté de golpe, tambaleándome. La alfombra me atrapaba los pasos como una red. El perfume de cacao del capuchino aún flotaba en el aire, y comprendí que aquello no había sido un gesto de cariño, sino un veneno disfrazado de dulzura. ¿Qué te dio Mariana? Le pregunté a Javier, mirándolo con desesperación. Él tragó saliva. Me mandó un mensaje, dijo que estabas lista, que ya habías dicho que sí. La ira me subió a la garganta como fuego. ¿Lista? Dicho que sí. Palabras torcidas, usadas contra mí. Me llevé las manos a los brazos intentando cubrirme y al hacerlo sentí la textura suave de la tela, arrugada, húmeda en un punto. Una punzada de vergüenza me atravesó. Corrí hasta la puerta. Mariana estaba al final del pasillo con el móvil en la mano.
Su cara era una mezcla de triunfo y rabia contenida. ¿Qué hiciste, Mariana? Le grité con lágrimas en los ojos. ¿Por qué? Ella alzó una ceja, sonriendo con frialdad. Porque tú siempre fuiste la santa de la familia, la niña de los vestidos bonitos, la favorita de todos. Ahora veremos qué dicen cuando te vean tal como eres. De pronto entendí. No se trataba solo de Javier, ni de Álvaro, ni de los rumores. Se trataba de destruir mi imagen, de arrancarme la única protección que yo tenía, mi nombre limpio, mi respeto ante los demás. Los días siguientes fueron un infierno. Desde mi cuenta de red social, comenzaron a circular vídeos manipulados. Imágenes mías medio inconscientes con títulos crueles, la pura y la santa, atrapada en brazos prohibidos. Sabía que era obra de Mariana, nadie más tenía acceso ni motivos. Mi madre lloraba en silencio al verme encerrada en mi cuarto con las cortinas corridas. Mi padre no sabía a quién creer. ¿Y Javier? Javier vino a casa un día con la cara hundida y confesó que todo había sido un engaño. Lucía, lo juro, dijo con voz temblorosa. Mariana me manipuló. Yo pensé que era lo que tú querías. Pero ahora sé la verdad. Perdóname. Le creí y no le creí al mismo tiempo. Quería odiarlo, pero también sabía que él era otra víctima en este tablero macabro. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la sensación de abrirlos y ver a Javier allí, de pie, con su sombra sobre mí. Me abrazaba a mis vestidos, los colgaba uno junto a otro, buscando en la textura del lino y en el brillo de los botones un consuelo que ya no encontraba en la mirada de nadie. El barrio entero murmuraba. En las tiendas, en la plaza, en la iglesia. Nadie me lo decía de frente, pero lo sentía en los susurros que se callaban cuando yo entraba. La vergüenza me cubría como un manto imposible de quitar. Y entonces entendí que Mariana no solo quería herirme. Quería enterrarme. Pero había una cosa que ella no sabía, yo también estaba dispuesta a luchar. La mañana en que decidí denunciarla, el aire olía a pan recién hecho y a café de puchero. Me vestí con un traje beige serio con un pañuelo claro al cuello, y me miré en el espejo. Mis ojos estaban cansados, sí, pero firmes. Sabía que el camino sería largo, que la familia se dividiría, que mis tíos y primos hablarían durante años de lo que pasó aquella tarde en la casa de mi tía. Pero también sabía que no podía quedarme callada. Porque cuando la traición viene de la sangre, de la propia sangre, solo queda una opción: defender tu nombre. Y esa iba a ser mi guerra. El barrio entero ya hablaba. En la panadería, la dependienta bajaba la voz cuando yo entraba, en la iglesia, las señoras se giraban hacia mí como si llevara una marca invisible en la frente. Sabía que todo provenía de las imágenes que Mariana había compartido, vídeos en los que yo aparecía débil, medio inconsciente, y un relato torcido que ella tejía para destruirme. Intentaba caminar erguida, con mi vestido beige de lino y sandalias discretas, el pelo recogido con una cinta azul. Pero por dentro me sentía como cristal agrietado. Mi madre lloraba cada noche, mi padre se encendía un cigarro tras otro en el balcón, incapaz de encontrar las palabras. Una tarde Javier vino a casa. Traía la cara cansada, con ojeras, y en sus manos una carpeta llena de impresiones de chats y mensajes. Lucía, tienes que ver esto. Su voz temblaba. Mariana me escribió, me manipuló, me hizo creer que tú querías. Pero aquí está todo. Pasamos más de una hora leyendo. Mensajes fríos calculados: haz lo que te digo y ella no tendrá salida. Si la sorprendes, tendrá que aceptarlo. Era como ver a Mariana transformada en otra persona, como si en ella convivieran dos rostros, el de la prima con la que compartí infancia, y el de la enemiga que quería verme arruinada. ¿Por qué lo hiciste?, le pregunté a Javier con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué no confiaste en mí? Él bajó la cabeza.
Porque te quiero desde hace años, Lucía. Y ella usó eso para manipularme. Quise enfadarme, pero la tristeza fue más fuerte. El amor mal dirigido se convierte en arma, y Javier había sido ciego. Esa misma noche decidí actuar. Me vestí con un traje formal color gris perla, recogí el pelo en un moño sencillo y me puse mis pendientes más discretos. No quería parecer frágil. Quería parecer fuerte. Mi padre me acompañó a la comisaría. El aire olía a humedad y a gasolina, como si el mundo supiera que estaba a punto de abrir una herida en la familia. Frente al oficial, mi voz tembló al principio. Pero luego salió firme. Quiero denunciar a mi prima, Mariana. Me drogó, me grabó, me difamó. Y tengo pruebas. El silencio fue denso. El oficial asintió, tomó notas, revisó los papeles que llevábamos. Mi madre, sentada detrás, apretaba un pañuelo contra sus labios para contener los sollozos. Los días que siguieron fueron un torbellino, entrevistas, declaraciones, abogados. La familia se dividió. Algunos tíos defendían a Mariana con gritos y excusas, son cosas de juventud, seguro que Lucía exagera. Otros me abrazaban en silencio, con vergüenza en los ojos. Yo me refugiaba en mis rituales pequeños, preparar té de manzanilla, colgar mi vestido azul medianoche en la ventana para que le diera el sol, acariciar el broche de golondrina como un talismán. Esos gestos eran mi armadura invisible. Pero entonces llegó lo inesperado. Una amiga de Mariana me buscó en secreto con miedo en la voz. Lucía, tienes que saberlo. Ella no pensaba parar. Tenía otro plan, uno peor. Me quedé helada. ¿Otro plan? ¿Qué más podía hacerme? La chica bajó la mirada. Hablaba de alguien que podía asegurarse de que tú no volvieras a abrir la boca. Decía que si la justicia no te callaba, alguien más lo haría. El suelo desapareció bajo mis pies. Comprendí que ya no se trataba solo de difamación, de venganza adolescente. Había cruzado una línea peligrosa. Aquella noche no dormí. Me senté en mi cama, con mi chaqueta de punto sobre los hombros, y miré la calle desde la ventana. El aire olía a azahar, como en primavera, pero para mí era el aroma de una guerra. Y mientras las luces de Sevilla parpadeaban en la distancia, supe que lo peor aún estaba por llegar. El día de la audiencia llegó más rápido de lo que esperaba. Me vestí con un traje sobrio de color marfil, con un pañuelo claro que caía suave sobre mis hombros. Quería que la ropa hablara por mí, firmeza, serenidad, dignidad. Al mirarme en el espejo antes de salir, pensé que ese reflejo no era ya la misma Lucía de antes. Había cicatrices invisibles en mis ojos, una madurez amarga que nunca había buscado. En el tribunal, el aire pesaba como plomo. Los familiares ocupaban los bancos, divididos como dos bandos en una guerra que jamás imaginé vivir. Algunos me miraban con apoyo silencioso, otros con dureza, como si yo hubiera sido la culpable de todo. Cuando Mariana entró, el murmullo se levantó como un viento oscuro. Venía con una blusa roja cerrada hasta el cuello, su cabello recogido en una coleta impecable, los labios pintados con arrogancia. Caminaba como si aún tuviera el control de la historia. Pero yo ya no era la niña que ella podía manipular. El juez pidió silencio. Javier fue el primero en hablar. Su voz se quebraba mientras contaba cómo había sido arrastrado a la trampa, cómo los mensajes lo habían confundido, cómo Mariana había jugado con sus sentimientos. Mostró la evidencia, pantallas impresas de conversaciones, audios en los que su voz sonaba llena de veneno. Yo me limité a escuchar con las manos entrelazadas sobre las rodillas, sintiendo que cada palabra era un clavo más en la tumba de aquella relación que un día creí familiar y pura. Cuando fue mi turno, respiré hondo. Relaté cómo había confiado, cómo había creído en la sangre compartida, y cómo me había encontrado atrapada en una pesadilla de la que aún no lograba despertar. Las lágrimas me traicionaron, pero no oculté nada.
Cada palabra que dije era un acto de defensa y de verdad. Mariana sonreía, como si todo le pareciera un espectáculo. Pero en un momento, cuando el juez la confrontó con un audio en el que claramente se la escuchaba planear que Lucía no vuelva a levantar cabeza, su rostro se desmoronó. Fue un segundo breve, pero yo lo vi, la máscara cayendo, la verdad mostrándose. El veredicto no llegó ese día. El proceso continuaría lento, como suelen ser estas cosas. Pero esa noche, al volver a casa, mi padre me abrazó por primera vez en semanas, fuerte, como para recordarme que aún había un refugio. Mi madre me acarició el pelo mientras susurraba: «Ya pasó, hija. Ya pasó». Yo sabía que no. Que aquello apenas empezaba. Las redes aún ardían con rumores, los vecinos seguían cuchicheando, y mi corazón estaba lejos de sanar. Pero dentro de mí nació algo nuevo, una fuerza distinta, una certeza de que no me dejaría derrumbar. Salí al balcón al amanecer. El Guadalquivir brillaba como un espejo de fuego bajo el sol que nacía. Sentí el aire de Sevilla golpear mi rostro fresco, limpio. Y entonces, como un susurro en mi mente, me llegó la intuición más inquietante de todas: Mariana no había jugado su última carta. Algo más se escondía en su mirada derrotada, algo que yo aún desconocía. Y comprendí que mi historia, por mucho que quisiera cerrarla, tenía otro capítulo esperando.